tuve una experiencia hace como 19 años. Ok, ¿nos puedes compartir un poquito de lo que viviste? Me acuerdo que yo vivía en una casa de madera. Ujú. Una casa de madera tenía mi niña, tenía como 3 años y medio, 4 años. Ujú. Iba a empezar a ir al kinder. En aquel entonces entraban a los 4 años. Ok. Y yo le empezaba a enseñar los números y los colores, me acuerdo en ese entonces, porque ya iba a entrar al kinder. Ok. Me acuerdo que una ocasión, estábamos en la casa y yo me salí a lavar la ropa allá afuera. Antes no había lavadora. Bueno, sí había, pero yo no tenía. Ok. Estaba lavando en el lavadero y cuando me metí por la ropa a la casa vi que mi hija estaba abajo de la cama. Entonces le dije, oye, ¿y qué haces ahí abajo de la cama? ¿Fue como en la tarde, en la noche, Fue como eso, no, eso fue en la mediodía? mañana. En la mañana. Fue como eso de las 9:10 de la mañana. Ah, ok, Y ok. la vi abajo de la cama. Y le dije, ¿qué haces ahí? Y me dice, es que se me fue la pelota, mamá. Y sí, porque yo la oí que estaba jugando pelota. Le digo, pues sácala y salte de ahí porque te me estás empolvando. Sí, ahorita me salgo. Me vuelvo a salir, me vuelvo a meter y ella seguía todavía ahí. Y le digo, oye, ¿qué estás haciendo? Ahorita me salgo. Y ya cuando se salió, la oí que estaba juegue y juegue. Pero yo la veía que jugaba como con varios niños. O sea, yo la veía que jugaba con muchos juguetes. O sea, no, Ujú. era imposible que ella estuviera jugando sola con muchos juguetes. Sí, claro, claro. Entonces ya, la dejé ser, Ajá. estaba juegue y juegue. Así pasaron días hasta que llegó un domingo, estábamos almorzando, estaba su papá, yo y ella. Y nos empieza a decir ella, le dice la niña a su papá, le dice, papá, ¿tú sabes cómo es un duende? Y entonces nos quedamos viendo mi esposo y yo así como, yo le decía a mi esposo, Órale. no le digas nada, porque Wow. si le dices, se va a espantar. Sí, sí, claro, claro. Entonces, pues ya, entonces mi esposo no le dijo nada, nada más le contestó, pues no sé cómo son, ¿tú sabes? Y le dice ella, claro, papá, yo sé cómo son los duendes. Y nosotros nos quedamos viendo así como que, ¿qué onda? Y ya, entonces le dice mi esposo, a ver, descríbeme uno cómo es un duende. Y ya nos empieza a decir, mira, son unos niños como de mi estatura, así chiquitos, dice, pero todos están iguales, pero son niñas y niños, le dice mi esposo. Y luego dice, pues están así viejitos de la cara, dice, y tienen un gorro como bruja, decía ella, un gorro como bruja, la nariz así, muy grande, así dice, y tienen unos zapatos como payaso, pero hacia arriba, decía ella, así los describía. Le dije, ¿cómo andan vestidos? Dice, pues es que traen así como un de ese que yo tengo, un de ese de tirantitos, un chorcito, Como un chaleco, ¿no? un overolcito. Ok, ya. Le hago, dice, pero de diferente color. Todos andan de diferente color. Le digo, a ver, ¿de qué colores? Y ya me empieza a decir, uno rojo, uno amarillo, uno verde, y así. Le O sea, todo digo, muy descriptivo en todo. ajá. Entonces le digo, ¿y me podrías decir de dónde salieron esos duendes de los que tú conoces? Me dice, ¿es que te acuerdas cuando estaba abajo de la cama que se me fue la pelota? Le dije, sí. Dice, abajo de tu cama hay una puerta chiquita. Y yo le decía, no puede ser. Si yo no la veo. No, tú no la ves. Yo sí la veo, dice. Abajo de la cama había una puertita así chiquitita que muy apenas me cabía la cabeza. Ajá. Le dije, me dice, yo me quería meter, mami, pero no ocupé. Dice, nada más mi cabeza. Le dije, y luego, dice, pues es que yo la vi tantito abierta y que la empujo y que se abre. Le digo, ¿y luego qué pasó? Dice, pues es que habían unas escaleras hacia abajo y habían muchos niños sentados con un círculo, niño y niña. Wow. Bien, cuando oyeron, rechinó la puertita y voltearon hacia arriba para verme y yo los vi y me emocioné porque eran muchos niños. Dice, yo estaba solita, mamá, y yo les dije, ¿quieren jugar? Y ellos me dijeron que sí. Dice, que lo saco de ahí. O sea, abrí la puerta y que lo saco. Y yo y mi esposo nos quedamos así sorprendidos. Le digo, ¿y cuántos son? Dice, espérame. Y empieza a contar. 1, 2, 3. Yo le había enseñado hasta el número 20 a contar. Me dice, son 17 duendes. Le dije, ¿qué? No. O sea, no lo podía creer yo ni mi esposo, ¿verdad? Ajá. Entonces me dice mi esposo, ¿y ahora qué vamos a hacer con mucho duende? Le dije, pues no sé. Le dice, no, pues a ver qué hacemos. Ajá. Y ya pasó. Pero entonces nos hacían muchas travesuras. Mm. Muchas A travesuras. partir de la manifestación, las actividades, digamos, paranormales, Ujú. ¿sucedieron a partir de ese día De ese día. o a los días Eh, siguientes? Lo que veía yo de ella cuando me imagino que acababan de sacarlos la Ajá, niña, ajá.
veía yo como que se movían las cosas. Ok. O sea, servía, por ejemplo, la comida y veía cómo se movía el vaso. Wow. O tiraban el refresco o el plato de comida o así, y mi esposo le echaba la culpa a mi hija, le decía, ¿por qué tiras la comida o por qué tiras el vaso? Yo le decía, pero es que ella no lo ha tocado, o sea, ¿cómo lo va a tirar? Es imposible. Ya. Y me decía, no, pues sí, cierto. Hasta que ya se dio cuenta mi esposo de que un día estaba comiendo él y le avientan el vaso así. Y dice, le digo, ¿y por qué tiras el refresco? Dice, es que yo no lo toqué. ¿Ahora crees? Y le tocó ver, Ujú. ver el... Ver cómo se caían las cosas sin que él mismo lo agarrara. Wow. Ahí creyó él. Me dice, no, ¿Y su sí. esposo era escéptico en ese momento? Él no creía en eso. Totalmente. No Ok. creía hasta que vio, se dio cuenta. Ya. Entonces, ya, pero en aquel entonces mi niña lloraba mucho en las noches. Ok, ok. Lloraba mucho en las noches. Y yo cuando andaba atendiendo la ropa, luego las vecinas me decían, oiga, vecina, ¿y por qué le pega mucho a las niñas en las noches? Le decía yo, no, es que yo no le pego a la niña, pero es que se escucha llorar todas las noches. Le digo, sí, llora mucho en las noches, pero yo no sé por qué. Entonces yo le preguntaba a mi niña que por qué lloraba en las madrugadas. Ella me decía que porque los duendes se la querían llevar en el carro rojo. Siempre me dijo eso. Un carro rojo. Es que los duendes me quieren llevar en el carro rojo a la playa, ma, y yo no quiero. Y yo le decía, ¿cómo? Sí, mami, es que si no quiero ir, me jalan así del cabello y me quieren subir al carro rojo, me decía. Y yo le decía, no, pues no les hagas caso, vente. Y yo la abrazaba para que se durmiera, pero era todas las noches que lloraba, Todas porque las ellos noches. querían que ella jugara, pero ella tenía sueño. Y en las Entonces, noches. ajá, Sí, sí, en la sí. noche, en la madrugada, Sí, sí, sí. te estoy hablando como eso de las 2, 3 de la madrugada. Oh, ya. Entonces, pues ya, iban pasando los días y te digo, se movían las cosas y todo. Entonces, haz de cuenta que había otro duende, porque me dijo mi hija, es que hay otro duende, mamá, no te había dicho, pero hay otro. Le dije, ¿y ese qué? ¿Por qué está separado de ellos? Y me dijo, es que él los tenía encerrados allá abajo. Oh, ya, ya, ya. Entonces le digo yo, ¿cómo? Él es el que lo tenía encerrado. Me dice, sí, los tenía. Él, el duende negro, porque me decía que estaba negro de las manos y las uñas largas. Ya. Me decía, es que ese duende, mamá, es malo. Le decía yo, ¿pero por qué es malo? Porque él los tenía encerrados en esa puertita. Le decía yo, bueno, dice, pero él es el que hace las travesuras, mamá, el que tira la comida, el que tira los vasos, el que te avienta los monos de peluche, el que Digamos, te cambia sí. la tele, Que me era el decía. duende rebelde, ¿no? Exacto, Digamos. Ajá. como que era el que hacía travesuras. Ya. Entonces me dice mi hija, de hecho yo estaba viendo ¿cómo se llama? Un programa Ajá. y me le cambiaban a la tele y tenía un mueble enfrente de la cama. Ajá. Y tenía ositos acomodados, muñecos de peluche. Me acuerdo que se cambiaba la tele y yo le decía, pues, ¿quién le está cambiando si yo tengo el control en la mano? Sí, 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 Y me claro. decía ella, no, mamá, es que el duende malo está sentado en el mueble y dice que le cambies porque a él no le gusta ese programa. Le dije, ¿cómo? Si yo no veo a nadie. Dijo, no, pues es que tú no lo ves, mamá, pero yo sí. Wow. Y ya. Entonces yo le decía, ay, no, le digo, pues yo no lo voy a cambiar. O sea, yo también retándolo. Sí, claro, No, yo no claro. lo voy a cambiar, yo quiero ver eso. Y le cambiaba y él me lo cambiaba y así. Hasta que me dice, te va a aventar un oso de peluche. Y es que me avienta un oso de peluche. Dije yo, ay, ahora le creí más porque dije, ¿quién me aventó un oso de peluche si no hay nadie en el mueble? Ajá. Pero ella me decía, es el duende malo. Y cuando ella me dijo, te va a aventar un mono de peluche, me lo avienta. Entonces ahí fue cuando yo le creí más. Dije, no, entonces sí hay otro duende aquí. Entonces, perdón, ya parece entonces, digamos que las manifestaciones eran Más. más descaradas, por así Sí, decirlo, entre comillas, sí, ¿no? Un sí, poquito sí. así como que más Sí. suelto de que ya era evidentemente. Sí, ya las travesuras ya se hacían un poco más y todo eso. Entonces haga de cuenta que otra ocasión estaba yo lavando, puse mi música a todo volumen, me acuerdo. Ujú. Tenía el estéreo arriba de un tocador, Ok. armero arriba. Ok. Y pues en ese entonces se le aplanaba el botón power, me acuerdo. Ajá, ajá. Y ponía yo el CD, el Sí, disco, sí, sí. y me iba a lavar. Saliendo de la puerta me apagaban la primera canción. Se oía el power donde le aplanaban, chiquis, Wow. se oía. Y yo decía, pues, ¿quién apagó la música? Y se me quedaba viendo mi hija y le decía, ¿quién apagó la música? Me dice, el duende malo, ma, ahí está sentado. Dice que apagues tu música porque a él no le gusta la música, que no le gusta tu música.
Le dije, no, pues no la voy a pagar. Y la volví a prender y me la volví a pagar y así. Dije, pues a ver quién se cansa más, si él o yo. Y que la volví a prender yo. Ya hasta que me dijo mi hija, mamá, ya se fue, lo corriste definitivamente. Dijo que jamás va a regresar. Y se fue, mamá, se fue bien enojado. Wow. Dicen más, todos mis demás amigos están aplaudiendo porque lo corriste. Wow. O sea, estaban aplaudiendo los demás duendecitos, me imagino, Celebrando, porque ¿no? yo ya había corrido al duende con música. Y pasó, les digo, ¿en serio? Dice, sí, mami, están bien contentos todos. Dije, ok. Pasaron, estábamos acostados, ya otro día estábamos acostados, me acuerdo. O no, fue ese mismo día, perdón, fue este mismo día. Ajá. Nos acostábamos, eran como las 6:30, 7 de la noche. Ella estaba oscureciendo. Yo estaba acostada en medio de la cama. Teníamos una cama grande, mi hija en la orilla, yo en medio y mi esposo se dormía en la orilla. Okay. Entonces me acuerdo que mi esposo llegó bien cansado de trabajar. Estaba roncando, me acuerdo que estaba roncando. Ajá. Y yo estaba en medio, pero apagué las luces y todo y mi esposo ya estaba dormido, la niña también estaba dormida. Y yo no me podía dormir, yo nada más tenía los ojos cerrados. Y me acuerdo que vino una luz, me calaba una luz muy fuerte en los ojos. Ajá, O sea, tenía los ojos cerrados, pero no estaba dormida. Sí. Entonces me calaba una luz muy fuerte en los ojos. Ajá. Y me dio la sensación de abrir los ojos y veo puros niños alrededor de la cama. Wow. Un niño, una niña, un niño, una niña. O sea, era una niña, un niño, una niña. Alrededor de mi cama, agarraditos de la mano. Wow. Pero se estaban riendo de mi esposo porque estaba roncando, porque me lo apuntaban. Y volteo yo a ver a mi esposo y me siento en medio de la cama y mi sorpresa es verlos. O sea, yo digo, hasta les pregunté, dije, ¿de dónde salió tanto niño? O sea, ¿de dónde? O sea, yo no me lo podía explicar, ¿de dónde salió tanto niño? Y todos andaban vestiditos de blanco, como cuando hacen su primera comunión o los bautizan. Ok. Así. Y en su cabecita arriba traían un aro, tenían un aro que era ese aro emanaba la luz que me calaba a mí en mis ojos. Tenían un aro aquí arriba, todos. Me acuerdo que otra vez pregunté yo, ¿de dónde salió tanto niño? Pero ellos no me contestaron. Ellos nada más lo único que me dijeron fueron, con una voz muy angelical, muy suave, gracias. Me dijeron, gracias. Con una vocecita bien dulce, muy angelical, y se elevaron y traspasaron el techo, uno por uno. Wow. Y cuando ya se fue el último, me dejé caer yo y me quedé dormida. Wow. O sea, esa experiencia yo tuve con 17 duendes. Entonces, yo he tenido contacto con un amigo que era de Chicago. Ajá. Es un medium. Yo le platiqué esta experiencia y me dijo que esos duendes se habían convertido en querubines. Porque traían no me acuerdo cómo se les dice al arito. ¿El aura? Bueno, es que tiene un nombre el arito, pero ahorita no lo tengo en mi mente, pero me dice, los duendes se convirtieron en angelitos. O sea, y te dieron las gracias porque ustedes los salvaron, tú y tu hija los salvaron de donde los tenían encerrados, y como que cumplieron ese ciclo y se hicieron, se hicieron porque dicen que los duendes viven 500 años. Entonces no sabemos cuántos años tenían ellos ahí encerrados o el duende malo, no sé, los tenía encerrados. Me imagino que cumplieron su ciclo de que nosotros los sacamos eso y se elevaron. Trascendieron. Entonces me decía mi amigo el medium que era eso, que eran los duendes, pero se convirtieron en angelitos. Esa experiencia tuve muy bonita, muy bonita. A la vez era como que traviesos, pero yo me imagino que era el duende ese, el negro, duende ese negro. Pero son traviesos, o sea, es travieso. No me hizo maldades de que físicamente o golpearme o algo, pero sí, pues de que existen a la mejor. Sí. Bueno, y su hija, bueno, ya en este momento ya tiene más años. Ahorita va a cumplir 23 años. No, pues ya está grande. Ya está casada. Ya no tuvo más manifestaciones. Obviamente todo eso fue de niña. No, es que aún, o sea, ella aún los ve. Todavía los ve, como tú también. Sí. O sea, ella aún los ve, ella de hecho, pues la siguen, o sea, la siguen mucho. Me platica ella que a donde se va a rentar o así, siempre anda uno con ella, trae un overol. Wow. Y cuando a ella le duelen sus pies o algo, él se lo soba.
Y se sienta en una esquinita de la cama, del colchón, Yeah. y le soba sus pies. Y le digo, ¿y no te da miedo? Ya me acostumbré. Wow. Así.